que ayer te necesito cerca de mí. Tú eres todo lo que quiero, estar aquí en tu habitación, oh, me marca el corazón. Y nada se compara a estar aquí, cerca de tu altar. No me moveré hasta verte aquí, aquí, aquí esperaré, Señor, aquí esperaré, aquí, aquí, aquí esperaré, Señor, aquí esperaré, aquí, aquí, para ver tu gloria, 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 para ver tu gloria. Y dime, solo dime una vez más. Dios siempre te trae a esta casa, es tu casa. Nunca lo olvides. Nunca lo olvides. Bien, hermanos amados, ya se empezó a transmitir a través de la página la predicación. Usted puede compartir, ¿verdad? Hágalo, saque su celular, comparta ahí la página y póngalo en modo avión. Y hay que trabaje el celular solo. Amén. Vamos a la palabra de nuestro Dios esta tarde. Hoy quiero traerles un tema relacionado a una historia que nos registra en el capítulo 32, el libro del Génesis. Gloria a Dios. No sé si me escucho bien allá atrás, ¿sí? O yo no tengo aquí tal vez monitor, me escucho así como muy forzado yo. Y es la historia de Jacob. Jacob, la vamos a encontrar esta historia en el capítulo 32. Y queremos ver un poco del contexto de la vida de Jacob y del proceso de su bendición. Dice la palabra en el verso 19. Mandó también
al segundo y al tercero y a todos los que iban, verso 19, que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga hoy? Queremos hablar de la bendición de Jacob, porque quiero que usted esta tarde aprenda conmigo que hay oraciones y hay procesos que bendicen la vida cristiana. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Para ahora era Jacob. Ese nombre y ese contexto de ese momento de la vida de Jacob tiene algo muy negativo. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En otras palabras, tenemos un pasado triste, hermanos. Tenemos un pasado de vergüenza, todos. Tenemos un pasado de malo. Todos tenemos un pasado. Y aquí en buen mexicano decimos, todos tenemos. Ustedes lo dijeron, siéntese por favor. Todos tenemos. No me diga que usted viene con una aureola de allá y que trae así como que una historia acá de mucho, de que le han prendido velas toda la vida y usted se siente santo desde niño. No. La verdad es que traemos un contexto, pero gracias a la gracia de Dios y a que un día este bendito evangelio y esta palabra poderosa del Señor nos encontró y transformó el pasado de vergüenza, de pena que hemos traído, hermano. Para Dios hasta el nombre de este personaje le era un estorbo. La vida, el hablar, el pensar, el que hablaba de Jacob, hablaba del hombre que tenía una historia en su familia, que cuando nació junto a su hermano, y que su hermano nació primero porque eran gemelos, él y quién, y Esaú, al nacer, hubo una historia ahí. Un engaño entre la mamá, ¿verdad?, y él y el muchacho Esaú, y que finalmente, pues ustedes saben, había una herencia que se peleaba en estas familias.
Y Jacob con su mamá planearon algo para ganársela al que le tocaba, que era Esaú. Y Esaú, que era de los que les gustaba comer, y por un plato de comida él era capaz de cualquier asunto, lo hizo. Y aquella herencia que le tocaba familiarmente la negoció con Jacob. Porque Jacob astutamente, prejuiciosamente planeó y se la ganó a su hermano Esaú. Y esa historia estaba allí. Cualquiera que decía, ¿conocen a Jacob? Ah, sí, el que le ganó con la herencia a Esaú. ¿No conocen historias en sus familias así? Que su hermanito le ganó con la herencia, a usted no. O su hermana le ha ganado con la herencia por ahí en la familia. Ha quedado algo muy raro. Y dice, no hombre, si murió mi papá y mi mamá y aquella fue la ganona. Amén, dice el hermano. Pero es tremendo. Y hay una historia ahí, un pasado en Jacob. Y cualquiera que mencionaba ahora, Jacob traía otras historias. Jacob un día se peleó con su hermano, se fue de ahí. Y allá fue a parar con un tío, con un primo, no, hermano de su mamá, Labán. Y ahí hay otra historia de él. Porque comenzó a trabajar ahí, ¿verdad? Y bueno, Jacob, pues, como ya traía ahora el contexto de una bendición, pues le tocó experimentar la bendición estando con su tío Labán. Y ahí es otra historia que se cuenta de este hombre también, en donde pues a él le salió, como dicen, hay un vivo, hay otro más vivo. No le haga usted al vivo porque hay otro más vivo que usted. Y Jacob llegó con su tío y le dijo, pues me gusta la prima, tío. Porque en esos años, ¿verdad? Pues las historias familiares se daban así. Yo no entiendo todavía la Biblia a veces en esas áreas por qué se daban. Pero la cosa es que Jacob se enamora de la prima. Y le dice al papá, pues yo quiero la prima. Bueno, dijo, si te gusta la prima, trabaja 7 años aquí conmigo. Le salió uno más vivo. Y cuando terminaron los 7 años del trabajo que hace, ¿qué creen que hizo? Le dijo, hey, ahora me toca la prima ya. Dijo, pues no, fíjate, tienes que trabajar otros 7 más. O sea que para tener a la prima con él le costaron 14 años de chamba con el suegro. Ahora los muchachos ya quieren a las primeras de cambio, ¿verdad? Que la mamá o el papá suelte a la hija. No es así. Esas son otras historias. Pero hermanos, yo quiero que usted conmigo esta tarde tenga un contexto de lo que pudiera ser la bendición, hermano. Porque quiero hablar de eso. Quiero que nos enfoquemos un poquito sobre el tema de la bendición. Porque finalmente Jacob, cuando tiene el encuentro, ¿verdad?, en el proceso de reconocimiento de sus problemas que él traía y que nos relata la Biblia, nos describe su historia de que cuando sale con su suegro, ya para volver a la tierra de sus padres, entonces hay un proceso de algunas acciones y que finalmente rayan en un encuentro directo entre él y Dios. Y ese encuentro tiene una esencia de bendición. Ese encuentro con Dios, y eso es lo que hacemos al venir al Evangelio. Comenzamos, hermanos, a ser ministrados por la bendición de Dios. Yo quiero hablar de eso, de tener una comprensión de cómo Dios bendijo a Jacob, pero eso cómo me transmite a mí algo. Y el tema de la bendición y la prosperidad, ¿verdad? Siempre se convirtió ya en un asunto controversial con la doctrina o con la iglesia. Pero, ¿quién no desea ser bendecido y tener la vida abundante por la cual Cristo murió?
y sin embargo considerar a Dios como la fuente de mi bendición y no considerar tampoco a Dios como la lotería o como ese boleto de lotería o como esa imagen de Dios, ¿verdad? De que Él siempre me tiene que bendecir. No, tampoco. Si usted, claro, invierte suficiente tiempo en oración, en alabanza, en adoración, en fe, en buenas obras, claro que puede ver la bendición de Dios. ¿Usted lo cree? Claro que puede ver la bendición de Dios. Pero a veces la gente llega a considerar a Dios solamente como eso, solamente como la fuente de bendición, cuando Él no se presenta de la manera tampoco como yo deseo. No, eso de que pacte con Dios, eso no está en la Biblia. El pacto los hace Dios. El único que hace pacto con el hombre es Dios. Pero el hombre no puede hacer pactos con Dios, porque un pacto, hermanos, no se puede romper. ¿Sí me entiende eso? Por eso cuando Dios hacía pactos con los hombres en la Biblia, siempre había un animal, ¿verdad?, que se partía y en medio del animal muerto pasaba la presencia de Dios, el que hacía el pacto, porque si fallaba, le iba a tocar como a ese animal. Entonces Dios nunca, hermano, ha querido o ha exigido del hombre un pacto para con él. Compromiso sí, entrega del hombre hacia él sí, pero pactos no. Y hoy se dice, pacte. El Señor dice que si usted pacta su casa hoy, aquí con la iglesia, si el Señor dice que si usted pacta con $100, el Señor, no, eso son puras falsas doctrinas. Eso no existe. Eso no existe, que usted venga y siembre aquí 20,000 pesos, hermano, para que mañana tenga 40,000. Eso son puras mentiras, hermano. Son engaños de los ministros o de las iglesias o de los lugares donde hacen esas cosas. En realidad eso no existe. Hermano, los procesos de la bendición son bíblicos y están ahí, pero tienen que haber, hermano, cosas que deben de ser comprendidas. La bendición y la prosperidad son más que dinero. Dije, la bendición y la prosperidad son más que dinero. Yo me di la tarea de investigar la palabra, ¿qué fue? Bendición o prosperidad. De acuerdo con la concordancia de la Biblia Strong, la concisa, hay una palabra hebrea para prosperidad. Y es la palabra shalom. Diga conmigo shalom. Y a veces esa palabra ha estado asociada, la palabra shalom, con paz. Pero la paz por la que veo que luchó Cristo en la cruz, hermanos, es una paz completa e integral. Y entonces, shalom, de acuerdo a la definición que nos da Strong, el diccionario Strong, es plenitud, es solidez, es bienestar y paz. Con eso hay una representación, hay una plenitud de cantidad, de seguridad, de sanidad en el cuerpo físico de una persona. Shalom abarca la relación con Dios y con los demás. Eso es interesante. Todo lo integral de la palabra o de la definición del concepto abarca relación con Dios y relación con los demás. Porque hoy la gente no quiere pensar en la relación con otros. La gente cree que ayunar, como dijo Isaías y le dijo el Señor a Israel, creen que ayunar, ¿verdad?, es estar... Pero dijo el Señor, no es que te dobles con tu ayuno ahí por horas y horas. Digo, es más bien el ayuno que yo pienso, dice Isaías, o dice el Señor, que ustedes tienen que hacer, es que tienen que proyectar siempre en la vida de otros. No es más bien el ayuno que yo escogí, dice el Señor, que hagan esto y todo está enfocado a pensar en la vida de otra persona. Y la gente no quiere pensar en otros, quiere pensar solo en ellos. Pero la vida de un verdadero evangélico, hermano,
es siempre estar pensando en el bien de otro, o sea, ayudar a otro. Y a veces no lo hace el creyente, se le olvida eso. Se le olvida eso, pero la palabra shalom es una relación. Entonces los pensamientos de Dios con respecto a esa paz y a esa prosperidad, a veces me hacen pensar que son más profundos de lo que uno puede imaginar. Yo veo un deseo en Dios, y su deseo es bendecir, es prosperar, es darle su gracia, es darle su favor, es darle su protección, hermano. ¿Qué es favor en la Biblia? ¿Qué es favor? Usamos esa palabra, ¿no? ¿Me hace un favor, hermano? ¿Me hace un favor? ¿No decimos esa palabra? Ahora, ¿qué es favor? ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo lo interpreta la mente suya cuando usted le dice a alguien, hazme un favor? Está hablando de gracia, está hablando de algo diferente, de ofrecer algo. La palabra gracia es eso, ofrecer gozo, ofrecer un deleite, una dulzura. Es aquello que ofrece encanto, fascinación. Es buena voluntad, es un bien, es una recompensa. Entonces, buscar las definiciones en el hebreo y en el griego de prosperidad, muchas veces estas palabras lo que están incluyendo es esa palabra favor. Incluyen favor de Dios, gracia de Dios. Es el favor, es la gracia de Dios que va a producirle al creyente las grandes bendiciones. Las bendiciones puede ser prosperidad, puede ser salud, pueden ser oportunidades, puede ser crecer. ¿Qué más puede ser la bendición? Que la gente define que si no trae dinero en la billetera no está prosperado. No, la gente no puede ser que no tenga muchos recursos en la vida, los tenga muy limitados, pero qué saludable su familia, qué saludable su vida. O puede ser que sea muy enfermo y tener mucho dinero. O sea, las bendiciones o el favor de Dios está ahí. El favor es una buena voluntad. Yo lo considero como la benignidad y la benevolencia de Dios hacia aquel que lo ama. El favor produce grandes bendiciones, como es la salud, la bendición. Le voy a dar unos pocos ejemplos de varios que hay en la Biblia, donde el favor de Dios estuvo sobre algún pueblo, sobre alguna bendición, para que experimentaran avances estas personas. Dije que el favor es la benignidad amorosa de Dios. Uno de los que experimentó el favor de Dios y que se fue de una prisión a un palacio se llamó José. José experimentó el favor de Dios. Dios llevó a cabo, hermano, lo mismo para usted también. Él puede cambiar sus circunstancias en un solo día sin importar el punto en que se encuentre en la vida. Eso sucede cuando el favor de Dios viene a una vida. Job es otro ejemplo en la Biblia de un hombre bendecido que está bajo el completo favor y la bendición de Dios. Él lo reconoce en el capítulo 10, verso 12, se lo leo. Él confesó que su vida y el favor que tuvo venían de Dios. Y él dice en el verso 12 del capítulo 10, la vida y el favor son dones de Dios. Ahorita vamos a poner ahí las lecturas, porque esas no son las que estoy dando. Y dice este capítulo que la vida y el favor, ¿qué dice Job? Son dones de Dios. Diga conmigo, la vida y el favor son dones de Dios.
entonces no necesitamos suerte. Usted no necesita suerte. La gente eso usa hoy. Dice, un golpe de suerte y me va bien con este negocio. Un golpe de suerte y quizá me van a subir de puesto en la maquila. Un golpe. No, hermano, no se trata de golpes de suerte. No hay suerte, eso no existe. Por eso yo estoy en contra de a veces de que decimos, diablo, tú no tienes parte ni suerte. No se trata de decir suerte. El diablo no tiene, usted no tiene por qué usar la palabra suerte. No. Eso no existe para uno. No existe suerte. Hermano, lo que hay es un favor, es un don, es una vida de Dios, es una gracia, es un favor del Señor. Lo que necesita la vida suya hoy es la bendición de Dios. Dios quiere soltar en esta mañana, en este día, en este lugar, un nuevo favor en la vida de alguno de ustedes. Quiere soltar una bendición. Yo la necesito, yo tengo que hacer oraciones de bendición al Señor y le digo, Señor, esto dice tu palabra, esto dice aquí, necesito, Señor, el favor, necesito la bendición tuya. Y no estoy pensando en términos económicos, no me refiero a eso. Porque cuando yo tengo el favor y la bendición de Dios, no va a haber nada en la vida que me pueda detener a avanzar. Cuando el creyente comienza a caminar en el favor y la bendición del Señor, otros lo van a notar. El favor y la bendición de Dios en la vida deben de ser dos de las cosas más poderosas que uno tiene que recibir. ¿O no? Para mí son dos cosas muy poderosas, su favor y su bendición. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Job fue protegido. Muchas veces Job declaró ahí en el capítulo 29, verso 17, él declaró esto y dijo que Dios quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Cuando él vio que hubieron planes de maldad del enemigo para él tenía armas para contraatacar, hermanos, y entonces él tomó de lo que hay en la gracia, de lo que hay en el evangelio, de lo que hay en el que confía en Dios, que de él va a venir protección. Eso es lo que dice Job. Le voy a decir algo, usted no necesita dinero. Yo no necesito dinero, hermanos, necesitamos el favor. Necesitamos el favor. ¿Para qué? Porque yo necesito dinero, pastor. No. Muchas personas me llaman a veces así, que nos encuentran ahí en el Google y nos llaman. Nos llaman, pastor, no me conoce, pero mire, le escribo. ¿Y cuál es lo que piden? No, dice, pues mire, fíjese que perdí esto, perdí lo otro. A ver si ahí en la iglesia me hacen una colecta para arreglar el choque de mi carro, para sacar del corralón mi carro, para pagar. Esas son las cosas que la gente tiene en la mente. La gente cree que lo que necesita es dinero al venir a una iglesia. Quieren dinero y dicen, hagan una colecta y me ayuden. Yo me río también como el hermano, porque dice, no necesitamos colectas, hermano. Lo que necesitamos es el favor de Dios. El favor de Dios. El favor, yo no necesito dinero, yo necesito el favor de Dios. Cuando Dios está a tu favor, usted necesita ese shalom, necesita esa completa paz para operar en su vida. Ese es el don, hermano, que usted recibe si es usted su hijo, si usted tiene ese compromiso, ese encuentro, esa relación con Dios. Dios bendice a su pueblo y lo rescata, por supuesto.
como lo hizo con los judíos, con los israelitas. A usted Dios lo ha amado, hermano. A usted Dios lo ha escogido a pesar de quién es, de quién era y de lo que usted o yo hayamos hecho. Dios nos ha amado. Dios tiene un amor por usted y por mí. Está en usted el amor de Dios. Usted es elegido por Dios. Usted fue escogido antes de la fundación del mundo. Dios lo escogió a usted. No fue por algo que usted haya hecho. Ese se llama favor. Ese se llama favor. Me hizo el favor el Señor de extender su mano santa, poderosa y agarrar, hermano, una podrida llaga. Agarrar a uno que estaba podrido, sucio, enfermo, como dice la Biblia. ¿Cómo nos llama la Biblia cuando no hemos sido redimidos por Cristo? Dice que somos podrida llaga. ¿Cómo nos llama? Pecadores. ¿Cómo nos llama? Perdidos. Póngale los calificativos a la vida humana cuando no ha tenido a Cristo en su corazón. Pródigos. Sí nos dice, ¿verdad? Hijos pródigos, rebeldes. Y muchos calificativos que tiene un ser humano. ¿Cómo se llama en inglés la película esa de los muertos andando? Los zombies, ¿verdad? ¿O cómo se dice en inglés? Walking. A ver, los que saben inglés. Walking dead. Hey, ¿sí lo dije bien? Yo miro a mi nuera a ver si estoy diciéndolo bien. Walking dead. Muertos andantes. Esa era nuestra vida, muertos. Pero nos hizo el favor Dios, ¿verdad? Hoy te ha hecho un gran favor de salvarte. ¿Cómo nos encontró? Dios le dice a Israel en el capítulo 16 de Ezequiel, vean esos 14 versículos allá, apúntenlos y léanlos en la casa. Dios le habló al pueblo de Israel en Ezequiel 16 y le dijo de cómo los había encontrado en un estado de rechazo, en el que habían sido desechados, nadie les deseaba. Estaban hundidos, pero cuando Dios se acercó a ellos, les dijo, vivan. Aleluya. Vivan. Y es cuando los bendijo, los adornó de joyas. Dios está diciéndole lo mismo hoy a uno de ustedes en este lugar. Denle un aplauso al Señor. A alguien le tiene que estar hablando Dios el día de hoy. Posiblemente ha sido desechado para morir. Posiblemente no haya oportunidad de vida. Quizá nadie lo deseaba o nació en una cuna de oro usted. Pero cuando Dios ha puesto sus ojos en usted, Él ha tenido misericordia de nosotros. Por eso dije, hermano, el pasado es a veces de dolor. El pasado muchas veces tiene vergüenza en uno, ¿verdad? A uno le han contado, oiga, me han contado historias. Aquí algunos de ustedes, hermanos. Hermano Ramón, les digo, hermano Rodríguez, me contó su historia. Este es su testimonio, ¿verdad? Y son historias que uno dice, qué doloroso. Cuando no sabes quién es tu padre ni quién es tu madre en la vida. Para mí son historias fuertes en un ser humano, que quedan marcadas en el alma y en la vida cuando no sabes quién es tu padre ni quién es tu madre. El que te creó, el que te formó, el que te concibió, el que te engendró. Y que solo sepas que mamá y papá es aquella persona que te crió. Pero no conoces quién te engendró, quién te formó. Y uno dice, qué casos, ¿verdad? De la vida y están ahí. Pero
cuando llega Cristo, te quita el Jacob y te pone un nombre que se llama Israel. Amén. Dios hace, hermanos, entonces que tu vida tenga la gracia y tenga el favor de Dios. Por eso veo a un Dios que bendice a Jacob. Dios pacientemente sigue llamando a los pecadores a un arrepentimiento y a la sumisión. Hemos leído algunas lecturas del libro de Génesis. Pero hay un versículo muy clave en el libro de los Proverbios y dice: fíate de Jehová. Léanlo ahí. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te estés apoyando en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará. Jacob es el que trae las sendas torcidas, trae los caminos torcidos desde que nació. Jacob es el que trae la vida torcida, hermanos, pero llega el momento en que reconoce. Esta lectura en esta prédica nos lleva, pues, hermanos, a que aprendamos, que crezcamos, que cambiemos. Vamos a crecer y vamos a cambiar a través de nuestra vida. Las cosas que alguna vez pensamos que eran importantes aparecen como triviales y viceversa en la vida. Esto también es cierto en nuestra vida espiritual. A medida que somos discípulos y desarrollamos madurez de maneras que no esperábamos, nos lleva pues a analizar, hermanos, la última parte quizá de la vida de Jacob, particularmente su decisión de dejar a un lado los errores del pasado y comenzar a humillarse ante el Señor. En la historia vas a ver la gracia restauradora de Dios y va a recordarnos que sus promesas son eternas y que el pacto de Dios sigue vigente. Por eso dije, tú y yo no podemos hacer pactos con Dios, pero Él con nosotros ha hecho un pacto y Él sí lo respeta. Él sí, a pesar de que la gente le falle, Él sigue manifestando su gracia y su evangelio al hombre. Amén, hermanos. Pero una de las cosas que encuentro en la historia final de Jacob es su lucha. Lo que leímos, su lucha, hermanos, su lucha con Dios. Y una de las cosas que encuentro en el versículo 26 es algo que le dice a Dios: déjame, porque raya el alba. Dios ya había puesto los ojos en él, pero él insiste. Jacob le dice a este encuentro con el personaje, él se dio cuenta que no era algo trivial, algo normal de hacer esta experiencia, de tener ese encuentro con este ser sobrenatural. Y él se da cuenta que es Dios. Hermano, si tú ya tuviste una luz, una experiencia grande o pequeña con este evangelio, con Jesucristo, hermano, no lo abandones. Dios te va a seguir dando más si tú le sigues entregando espacio en tu vida y en tu ser a este Dios poderoso. Jacob dice, responde, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. La gente se va cuando cree que Dios no lo ha bendecido, pero el proceso es
decirle a Dios, sigue bendiciendo mi vida. Ahora Jacob, si usted se da cuenta, persiste. Una de las acciones, hermanos, en el proceso de la bendición es eso, la persistencia. Miren ahí, una de las cosas que hace, dice la palabra, que hace Jacob, es estar durmiendo en el campamento. Usted va a ver estas cosas y dice, ¿y qué tiene que ver con la bendición mía? Muchas, porque en la persistencia, una de las cosas es estar en el campamento, en la soledad. Segundo, él envía por delante a su familia. Él sabe que es el sacerdote, que es el hombre que va a persistir en algo con Dios y que su familia va a estar bien. Cuando la confianza en Dios, hermanos, aparece en nosotros, vamos a tener confianza de que por delante la familia, Dios la va a bendecir también. En la persistencia, Jacob lucha contra un varón hasta el amanecer. Yo no sé a qué horario se le dio esa experiencia a Jacob en esa noche, ahí en el campamento. Pero dice que al amanecer, dice el verso 24, algo sucedió. Y luego dice que él no quiere dejar al varón hasta que lo bendiga. No dejes a Cristo. No quieras dejar a ese Dios que te quiere bendecir. No lo dejes. Yo te animo, hermano. Estos son los tiempos. Se dice, ¿verdad? Y se predica los tiempos finales. No es tiempo para jugar. No es tiempo para vivir sin abandonar al Señor, hermano. No puedes vivir abandonando al Señor. Jacob persiste. Y es cuando viene el empoderamiento, si voy a usar esa palabra. Dios viene y entonces llena. Dios entonces comienza a bendecir a este hombre. Y la primera bendición es que trata de quitarle el pensamiento del Jacob usurpador, del Jacob mentiroso, de todo el pasado negativo que trae el hombre, y le dice Dios, ahora vas a ser Israel. Porque antes tu pasado es de un significado de suplantador, falsificador, engañador, y ahora vas a tener un nombre que significa el que luchó con Dios. Hermano, tal vez nosotros no podemos hacer o esperar que Dios me venga a quitar el nombre de Marvin y me lo ponga por... No me gustaría. O te venga a quitar el nombre de Guadalupe y te lo ponga. ¿Qué le gustaría? ¿Qué nombre le gustaría que le quitaran? Que le quiten el de Carmen porque se perdió. Ustedes lo están diciendo. Es que a las Carmen todo se les pierde, ¿verdad? Y que le quiten el nombre de olvidadiza, ¿verdad? No, no podemos. No. Lo que podemos hacer es, Señor, pues ni modo. Traigo el nombre de la Virgen de México, ¿verdad? De Guadalupe aquí, Señor. Pues perdóname, aquí estoy. Así me lo pusieron, pues que no haga honor a eso. Yo quiero, Señor, que me bendigas. Que mi contexto sea de tu favor. Y hermano, eso es lo que quiero en esta tarde. Enfocar en el texto de decirle a usted, mire, el tiempo de Dios es para nosotros y Él puede empoderarnos ahora. Él puede volver a darte bendición, amén. Y dejar ese pasado que ha estado ahí, déjalo ya.
deja el pasado, que hermano, pues es que vengo muy fracasado, déjalo a un lado, ya. El Señor hoy te marca un antes y un después. ¿Cuántos dicen amén? Deja de vivir en la depresión. Ya les dije que la depresión se genera en el ser humano cuando vive pensando el pasado. Cuando la gente siempre está pensando en los fracasos del pasado, vive deprimido. La depresión se genera por pensar tanto en el pasado. El pasado ya, dijo el poeta, ya se quedó. Ya se quedó, ya estuvo, ya déjelo. El pasado ya no lo puede revivir, ni regresar, ni arreglar. Ya, se acabó, hasta ahí, vámonos. Ya no podía arreglar Jacob su pasado. No podía arreglar con Labán 14 años de estar allá. No. Jacob ya no podía arreglar el asunto con Esaú de haberle ganado con la primogenitura. Ya no. Había que seguir adelante. Ahora hay que seguir lo que Dios dice. Lo que Dios dice me importa a mí. Amén. El pasado, hermanos, trae depresión. La gente que piensa en el pasado vive deprimida. La gente que piensa en el momento, en el día, en el presente, se estresa. Y la gente, hermanos, que vive pensando en el futuro, en que, ay, esto y lo otro, ¿qué va a pasar mañana? No habrá comida. Hermano, ¿cómo es? Gente que vive con ansiedad. La ansiedad se genera cuando vives pensando en el mañana. El estrés se genera cuando estás pensando en el diario vivir. Y el estrés se presenta en el diario vivir. Que dije, la depresión es por estar pensando en el pasado. Deja que el Señor haga un antes y un después en tu vida. Porque finalmente Jacob, ¿qué hizo? ¿Recibió o no recibió por su? El empoderamiento es la bendición que Dios te quiere dar. Esa paz que necesitas, esa salud que necesitas. ¿Y qué hizo entonces? Cuando hay un empoderamiento, cuando hay un encuentro, cuando tú y yo valoramos la paz y la bendición y el favor de Dios, lo que hace Jacob es un reconocimiento. Y él dice, el lugar donde estoy se llamará Peniel, que significa el rostro de Dios. Hay algo que pasa en la vida de él. Dicen los versículos que él ahora va a empezar a tener problemas como señal, ¿verdad? Cojea de su cadera. Ahora va a caminar no como Jacob, sino como Israel. La señal, hermano, de que él se llama Israel y no Jacob es que va a andar así ahora. ¿Verdad que sí? Hermano, todos en algún momento, cuando hemos tenido el favor de Dios, hay cambios. La forma de pensar, la forma de hablar, la forma de pararse, la forma de mirar. Hermano, todo cambia. Todo cambia. Hay cosas que a veces se tienen que eliminar, se tienen que sacar, hermano. Tener un encuentro con Dios nos deja tanto humillados como exaltados. Hay que perseverar entonces en una relación personal interactiva con el Señor. Tú tienes que aprender a perseverar. Aunque de repente te sientes humillado porque dices, esto yo no lo hacía, pastor, pero hoy lo tengo que hacer. Jamás agarré yo un trapeador, jamás agarré yo, pastor, en la casa una escoba, jamás he lavado un traste, eso lo hacen las mujeres, yo soy hombre. Pero hoy en Cristo, tranquilo. Tranquilo. Yo lo aprendí a hacer, yo era así, yo vengo del contexto de donde me dijeron eso es de mujeres. Planchar, lavar, eso es de mujeres.
Pero hoy pregúnteme. Mire cómo traigo las manos. No se cree. Hermanos, las acciones de Jacob fueron someterse a Dios. Diga conmigo, someterse a Dios. Y en el capítulo 35 del libro de Génesis, vea lo que hay. Dice la Biblia que una vez que hay el favor de Dios, se reconoce, Jacob llegó a Luz, que está en tierra de Canaán, es Betel, y él y todo el pueblo que con él estaba. ¿Qué pasó ahí? Jacob hace un reconocimiento y lo primero que hace es una de las acciones, hermano. Mire la presencia de Dios lo que hace, reconciliarse con Esaú y ser dirigido por Dios. Eso lo llevó a recibir bendición. Hermanos, la reconciliación es importante. Acciones que tienen que comenzar a darse cuando tenemos la necesidad del favor de Dios. Pastor, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, en este caso Jacob, para recibir la bendición, comenzó una reconciliación con su hermano. Lo que estaba roto lo comenzó Dios a restaurar. Hay cosas que se traen en la vida, en el corazón. Y tenemos que empezar a decirle a Dios, quítalo de aquí, Señor. Quítalo de mi mente, de mi corazón. Hay muchas acciones de reconciliación que tenemos que empezar a dar. Y Jacob es el primero que nos da en el proceso. El segundo, Jacob pidió algo a su familia. En el versículo 2 del 35, Jacob pidió algo a su familia. Y lo primero que hizo fue pedirles que sacaran, aquí hay una historia, sacar los dioses falsos e ir a Betel. Purificarse y cambiar de ropa. Estos tienen una aplicación en la vida de la bendición. En la vida de la bendición vamos a entender que es necesario, hermanos, también empezar a limpiar la casa. Comenzar a limpiar acciones. Comenzar a purificar formas de vida. Y finalmente Jacob, en su reconciliación y en su acción, construye un altar al único Dios verdadero. Dios fiel a Jacob y a su familia. ¿Cuándo había hecho eso Jacob? El contexto de la idolatría está presente en la vida de Jacob y de Rebeca. Todos sabemos que cuando salió de la casa de Labán, le robaron al suegro los ídolos. Y el suegro, cuando se dio cuenta, allá va a perseguirlo. Y lo persiguió y lo encontró y limpiaron y buscaron. ¿Y dónde cree que estaban los ídolos? Escondidos los tenía Rebeca allá. Y hermanos, son historias que tienen un pasado, pero finalmente hay un reconocimiento de ir quitando en el proceso de tener el favor de Dios. Iglesia amada, tenemos que aprender reconciliación, quitar cosas que pueden ser tal vez falsos dioses, ídolos. No estoy hablando de las imágenes de la católica que tenemos ahí en las paredes. No, estoy hablando de cosas que están en el alma, que están en el corazón. Dijo un hermano, un pastor me dijo, para mí, pastor, el Dios de mi vida era la marihuana. Dijo, yo desayunaba marihuana, almorzaba marihuana y cenaba marihuana. Y a veces en la vida cristiana quedan cosas que no se quieren quitar de la vida. Y ahí anda escondiéndose el hermano para echarse eso. Todavía fuma. Todavía se droga. Todavía. No quiero decir cosas, pero hermano, ¿entiende este punto? De ir quitando, pero es que quiero el favor de Dios.
Hay que construir altar para Dios. Y finalmente, hermanos, vea, Dios protegió a Jacob. ¿Cuántos quieren la bendición? Esto es bendición. Jacob sepultó la idolatría. Ahora solamente adora a su Señor. Y eso como resultado es ver cuando Dios hace cuidado de Jacob y su familia en el viaje. Dios protege a Jacob. Y llegó a Betel, dice la palabra, y construyó un altar. ¿Se da cuenta, hermano, la relación tan importante? ¿Qué concluye entonces ver esto? Este punto de la palabra. Una parte importante del crecimiento espiritual es deshacerse de las cosas que ocasionan daño espiritual y deshonran a Dios. Por eso, lo que sí tenemos que hacer es renovar votos. Renueve votos con Dios. Amén. Renueve votos. Cuando a usted ya le caiga mal aquí a algún hermano, alguna hermana, cuando a usted ya le cae mal todo en las cosas de Dios, es tiempo de renovar votos. Cuando usted siente que ya no hay alegría, cuando siente que no le satisface ya el servir aquí en la iglesia, renueve votos. Tiene uno que renovar. Cuando, hermano, ya a mí me empieza a cansar el ministerio, porque he tenido mis etapas de cansancio, de orar, de ayunar, de estar siempre en la palabra, predicando. Me canso a veces y quiero tirar la toalla. Y renuevo votos. Renuevo votos. Porque aunque me gusta mi trabajo, aunque me gusta estar frente ante los desafíos de la obra de Dios, hermano, me canso y yo quiero, ya estuvo. Ya, Señor, siempre indio y nunca jefe. ¿Sí? Siempre soy el indio. Haga esto, haga esto, haga esto. Ya, respiro y le digo, Señor, renueva mis votos. Porque yo un día decidí obedecer tu llamado y me tengo que sujetar. Aunque no me gusta el jefe que tengo, y tengo muchos jefes en asambleas, y todos son mis jefes, y todos pueden darme una orden, y yo tengo que obedecer. Y yo le digo a Dios, renuevo mis votos, Señor, porque yo quiero tu favor. Quiero tu favor. Entonces, ¿qué encuentro en Dios? Encuentro un pacto de Abraham que Dios había hecho con él, donde se reafirma su pacto con este hombre, y Dios le dice, no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. Yo soy el Shaddai. Y le dice ahí, crece, en el verso 10, crece y multiplícate. Naciones y reyes van a salir de ti. Se lo había dicho a Abraham y ahora se lo está diciendo a un loco, a un perdido, a un Jacob, pero hoy es Israel. En este después, ahora sos Israel y vas entonces a crecer y a multiplicarte. Aleluya. Y se lo cumplió Dios a través de José. Cuando se va José a Egipto, dura ahí 400 años ese pueblo y se hace una nación, y la nación sale después por medio del líder Moisés. Y esa es la historia de un crecimiento, de una multiplicación que hoy no está relacionada en el ámbito físico, sino en lo espiritual del ser humano. Porque la bendición de Dios está basada en promesas, en su bondad soberana. ¿Cuántos dicen amén? Él reafirma su pacto con Jacob cuando muere Débora, la niñera de Rebeca. En ese momento Dios hace pacto, se le aparece de nuevo y le bendice. Reafirma nuevamente su nombre, su cambio de nombre.
A Dios no se le olvida tu vida, hermano. A Dios no se le olvida ese día en que tú, hermano, sentiste que Él te había traído a sus pies. Amén. A Dios no se le olvida esa noche cuando yo me entregué al Señor. Me dijo un pastor, ¿y tú ya traías un llamado de Guatemala cuando saliste de allá? No, le dije, yo no traía un llamado. El llamado fue aquí. Era cristiano, le había entregado mi vida al Señor, había servido a Dios, pero yo no entendía que era ministerio para mí, no entendía que tenía un llamado. Aún cuando llegué aquí, hermanos, en esa casa a rehabilitar 60 hombres borrachos y drogadictos, hermanos, no entendía que había un llamado al pastorado. Yo decía, estoy haciendo un trabajo, como dar escuela dominical, como ser diácono, como ser alguien. Yo decía, ese es un trabajo que estoy haciendo, pero nunca entendía todavía que había un llamado para un ministerio. Eso no lo entendía en mi vida. Él le recuerda a Jacob que es el Dios omnipotente. Ya concluyo. Él reafirma que su descendencia va a heredar la tierra. Y está hablando de judíos y de gentiles, que estamos ahí nosotros también incluidos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, ¿qué vas a hacer tú ante las promesas de Dios? ¿Qué hizo Jacob ante esas promesas? De que de él iban a salir naciones. Mire lo que hace. Dice que erigió en conmemoración un monumento de piedra. Él derramó vino sobre él y lo ungió con aceite de olivas como ofrendas a Dios. Y finalmente él llamó a aquel lugar Betel o casa de Dios. ¿Alaban a Dios por eso? Entonces, hermanos, una de las prácticas de una vida cristiana es siempre recordar lo bueno que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Lo dicen amén? Póngase de pie. Una práctica en la vida cristiana es que recordemos todo lo bueno que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Qué tienes que ser? Agradecido y no sea olvidadizo. No sea olvidadizo, hermano. No sea olvidadizo. Cuando las promesas de Dios parecen estar lejanas, es posible que tengamos dificultad para creer que pueden suceder. Pero podemos estar seguros de que Dios nos va a guiar y nos va a bendecir de acuerdo a las promesas infalibles. Comience a orar, comience a estudiar la Biblia para que usted alcance a personas que están luchando con su pasado. Yo no sé si hay alguien aquí luchando con su pasado. Yo lo quiero invitar. Si hay alguien que está luchando con su pasado, yo le quiero contar a usted hoy sobre un milagro que Dios le puede dar, porque Dios ha hecho muchos milagros para usted. Quiero orar con usted, que está luchando tal vez con su fe. Usted dice, pastor, yo no entiendo mi vida cristiana. Pero esta tarde, no te rindas. Quiero que busques un momento en este altar, tu bendición. Quiero que luches por tu bendición, iglesia chequina. Quiero que luches por tu matrimonio, que luches por tu vida personal, que luches por tus hijos, por tus nietos, por tus hijos. Yo sé que algunos lo hacen, pero a veces se nos olvida. Y tenemos que creerle a Dios. No te rindas. A luchar. Dale una respuesta a Dios, como lo hizo Jacob. Dale una respuesta a Dios en ese después que está marcándole a un hombre, llamándole Israel. Él haciendo acciones, despojándose de cosas, diciendo, esto lo quito. Esto lo saco de mi casa, de mi familia, los ídolos, yo los quito. Yo levanto altar para Dios.
¿Por qué no venimos un momento al altar, iglesia? Los que están allá atrás, nuestros invitados que están aquí, pueden pasar con confianza. Queremos orar por ustedes.